Estamos más que agradecidos porque Dios ha sido más que bueno con nosotros en este tiempo. Y ahora les queremos presentar la nueva temporada Take Control. Estuvimos hablando de Control Freak, donde Dios se ocupa de nuestros sentimientos y empezamos a depender del Espíritu Santo. Pero ahora queremos hablar sobre un tema que se llamará Take Control, y ahora es tomando control de nuestros sentimientos, juntamente con el Espíritu Santo. Así que espero que se disfruten de esta nueva serie y nos estaremos viendo. Dale. Bienvenidos a la serie Take Control. Hoy me gustaría compartirles sobre el tema Rewind. Sí, Rewind. Darle para atrás a la película. Me gustaría que por un momento, ahí donde tú estás, pienses que te está pasando la película de tu vida. Y la única persona que tiene el control de esa película eres tú, pero con un solo botón, y es el botón de Rewind. ¿Qué pasaría si tú presionas ese botón? Con eso en mente, me encantaría que juntos pudiéramos compartir un poco más sobre este tema de Rewind. Durante este tiempo, el Señor me ha estado hablando de lo que significa en mi vida Rewind. Y hoy me encantaría hablarte de eso. Para mí, Rewind representa volver a ese origen con el Señor. Esa es una de las cosas más importantes. Nunca olvidar que nuestro origen, el origen de nuestra vida, es el Señor. Y Rewind también representa el recordar de dónde el Señor me sacó, de qué pecados Él me limpió, cómo estaba yo antes de conocer al Señor. Para mí eso significa hoy Rewind. Rewind es yo poder entender que el centro de mi vida y mi origen está en la cruz, en Jesús. Y hoy me encantaría mencionarte que hace algunos años tuve que dar Rewind en mi vida. Y ese fue el momento en el que el Señor me hizo recordar que había un aspecto de mi vida que Él necesitaba trabajar conmigo. Y les cuento, yo solía ser de estas personas que al pasar alguna situación con alguna otra persona, seguía de largo y no pedía perdón. Y el perdón a veces, tal vez yo no lo necesitaba, tal vez para mí no era importante que una persona me pidiera perdón porque yo podía olvidar. Pero no todo el mundo es igual. Y se me hacía difícil entender que yo tenía que aprender a pedir perdón. Y lo pude entender cuando yo entendí que yo tenía una necesidad de ser perdonada por Jesús. Yo tenía la necesidad en mi corazón de que Él perdonara muchas cosas en mi vida. Y cuando entendí que Él me perdonó y esa necesidad que yo tenía de ser perdonada por Él, yo pude entender que yo necesitaba otorgar ese perdón a personas y yo necesitaba aprender a pedir perdón. Así que fue un aspecto de mi vida en el que tuve que dar para atrás, aprender, corregirlo para poder entonces seguir hacia adelante. Y hoy me encantaría hablarte sobre Isaías 36:31, y es un versículo en el que habla donde el Señor dice que hay momentos en los que Él tiene que llevarnos a recordar nuestros pecados. Y tú dirás, pero el Señor nunca quiere que tú recuerdes esos pecados. Pero hoy yo te digo, hay momentos en los que sí, el Señor necesita que recordemos de dónde Él nos sacó, de dónde Él nos levantó. ¿Por qué? Porque eso nos da un corazón agradecido. Eso nos hace entender que sin Dios somos nada, que somos personas débiles, pero Dios es el que nos hace fuertes. Pero solos nosotros no podemos. Y entonces cuando entendemos de dónde Dios nos sacó, podemos entender hacia dónde Él nos va a llevar. Pero si tú no sabes valorar de dónde Él te sacó, tampoco vas a poder soportar al lugar al que Dios te va a llevar. Entonces, para mí, dar rewind es poder entender el origen de mi vida, que es Dios. Que no importa si no tengo música, que no importa si no tengo un templo ahora mismo como estamos haciendo, compartiendo online, que no importa en qué aspecto de mi vida
yo estoy ahora mismo, nada impide que yo tenga esa comunión con Dios. Que nada rompa ese vínculo que yo tengo con el Señor, porque eso es el origen. Eso es volver a ese lugar, a esos comienzos con el Señor, esa base firme que es Él. Así que me gustaría también compartirte un testimonio. Y ese testimonio es de hace como algunos 3 años y medio. Y es un momento de mi vida en el que siento que el Señor también me llevó a ese punto de mi vida de retomar. Entonces, hace como esos 3 años, yo me encontraba en un punto de mi vida en el que tenía que tomar decisiones. Mi casa estaba pasando por un momento muy fuerte y yo estaba un poco perdida. Aun cuando seguía viniendo a la iglesia, seguía sirviéndole a Dios, pensando que estaba viviendo la mejor vida para Él, se me hacía difícil conectar con el Señor. Porque esas decisiones yo sabía que las tenía que tomar, pero no quería hacerlo. Yo sentía que era muy fuerte para mí tomar una decisión en ese momento. Así que yo opté por escapar, por olvidarme de la decisión que tenía que tomar y alejarme un poco mi corazón del Señor. Pero que en ese alejarse uno va perdiéndose. Pero Dios es tan grande que tenía una cita divina para mí. Recuerdo que nuestra iglesia en aquel momento, toda la congregación estaba renovando votos con el Señor. Y aún los líderes estábamos pasando por ese tiempo también y íbamos de nuevo a bautizarnos. Ya yo había sido bautizada, pero iba a ser bautizada para retomar esos votos con el Señor. Así que llega el día del bautismo, aún yo estoy sintiéndome con esta lucha de emociones, pero ese día del bautismo, la fila, me acuerdo que la fila era súper larga y yo era de las últimas en la fila. Así que yo veía cómo todo el mundo iba siendo bautizado, se metían a las aguas, fue en el mismo templo de la iglesia y había un mover de adoración súper especial. Me acuerdo que yo era de las últimas en la fila y cada paso que yo daba en esa fila, yo sentía que era como dar un paso hacia Dios, rompiendo esa lejanía. Y me acuerdo como hoy que en esa fila yo iba llorando y llorando y yo lloraba tanto porque yo sabía que cuando yo llegara a esas aguas, yo iba a abrazar al Padre. Así que llega mi turno en la fila y mi pastor de jóvenes fue quien me bautiza. Y él me ve llorando y él me abraza, pero fue un abrazo, el abrazo del Padre. Verdaderamente fue un encuentro con el Señor. Y él me miró a los ojos, me dio ese abrazo y me dijo, hoy todo queda atrás, Dios hace todas las cosas nuevas. Con esas simples palabras, el Señor rompió toda la lejanía que había entre él y yo. Y me hizo volver a mi origen. Si algo yo siempre tuve con el Señor, era esa relación tan intacta, esa relación tan pura con el Señor. Yo siempre me sentía que yo tenía línea directa con el Señor. Entonces el Señor en ese momento me hizo recordar que Él rompía todo lo que me alejaba de Él y que yo podía volver a ese origen, a ese punto de esa santidad de nuevo, que yo podía volver a obtener eso. Y hoy yo te invito a recordar que Él es tu punto de origen, que no importa en dónde tú te encuentres, que no importa qué cosas hayan pasado por tu vida, que no importa qué te aleja de Él, tú puedes hoy volver al punto en el que tú te alejaste del Señor y regresar a sus brazos. Que hoy tú puedes regresar a ese punto donde te desviaste en el camino y retomar lo que Él tenía para ti. ¿Sabes por qué? Hoy yo quiero que tú me acompañes en un momento a reflexionar qué sería ese rewind en tu vida. Y si tú lo presionas, hoy yo te quiero decir que al presionarlo es tú darle un lugar al Espíritu Santo que pueda con su poder trabajar y retomar tu vida desde el punto en el que tú la perdiste, en el que tú perdiste el control de tu vida. Él puede actuar desde ese punto y devolverte todas las cosas y aún más de lo que tú pensabas. Así que me gustaría que ahí donde tú te encuentres puedas hacer una oración conmigo en la que tú puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, yo no quiero perder más mi tiempo. Hoy yo vuelvo a ese punto en el que yo me perdí, pero vuelvo a tus brazos. Soy esa abeja que oye tu voz y la reconoce. Oremos. Señor, hoy yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu palabra dice que es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor, el que da su vida por las ovejas, Señor.
Padre, que si en algún momento nosotros nos perdimos en el camino, que si en algún momento, Señor, nosotros nos distorsionamos, podamos volver a ti, podamos darle rewind a nuestra vida a través de tu Espíritu Santo y podamos volver al punto en el que tú eres nuestro todo, Señor. Hoy yo oro por cada persona, Señor, que nos está viendo, cada persona, Señor, que se encuentra pasando por alguna situación. Yo te pido que tú seas su hacedor, que tú seas su redentor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Saludos. Vuelvo a sanarte. Vuelvo y hago eso. Pero viste. Lo cortamos antes de saludar. Gracias por conectarte con nosotros a través de Cross Connection TV. Estamos en tiempo en que debemos permanecer conectados a la cruz. Por esto, estamos llevándote la palabra desde nuestras redes virtuales. Tú y tu familia son importantes para nosotros. Si tienes alguna petición, te gustaría que oráramos por sanidad, por tu familia o por ti, por favor, escríbenos a través de los comentarios o mensajes directos y nos pondremos en contacto contigo. Si le has entregado tu corazón al Señor hoy, escríbenos. Nos gustaría darte la bienvenida a la familia de Cross Connection Church y hacerte llegar un detalle. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una donación, escríbenos o contacta a tu líder para las diferentes opciones que tenemos disponibles. Recuerda mantenerte conectado a Cross Connection Church. Bienvenido a tu casa.